Okay, so what we have here is this question. Does he exercise? ¿Se ejercita él o él se ejercita? Decíamos que la palabra does o la palabra do al principio de una pregunta nos ayudan a formular la pregunta, ¿no? Para que esto sea una pregunta. Tenemos el do, does más el sujeto más el verbo principal y después una question mark. Un question mark que es el signo de interrogación, ¿no? También tenemos preguntas con el verbo to be. Las preguntas del verbo to be no utilizan la palabra do o does, simplemente empiezan con are, am o is. Are you a student? ¿Eres estudiante? Y no podemos decir do you be a student, porque sería incorrecto, ¿no? Entonces, estas podemos utilizar con la palabra do or does y tenemos respuestas cortas. Podemos decir yes I do, no I don't para el negativo ya lo vimos. Entonces, do you like ice cream? Do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Do you like ice cream? Y después tenemos aquí, does Max like ice cream? Does Max like ice cream? A Max le gusta el helado. Y respuesta corta, yes, he does, si sí es afirmativo, o no, he doesn't, si es negativo. ¿Sí? Entonces, estos son complementos, el do y el does son auxiliares, nos auxilian en hacer las preguntas sobre actividades. ¿Sí? Tenemos los verbos, que es el verbo gustar, como like. Okay. Okay, the question is, do they have a baby? Do they have a baby? ¿Ellos tienen un bebé? Do they have a baby? Yes, they do. Sí, sí tienen. Yes, they do. Yes, they do. Sería la respuesta corta. Mientras que la respuesta larga, they have a baby. O yes, they have a baby. Esto ayuda a simplificar la pregunta, pues a contestar más eficaz. Y pues recordemos que el inglés es como muy práctico, también muy fluido, ¿no? All right. Y el does lo utilizamos cuando tenemos al sujeto que es tercera persona en singular. Utilizamos does en lugar de do. Does Gerardo teach math? Ahora, el verbo no lo conjugamos porque yo aquí en el principio de la pregunta tengo la palabra does. Sí, como yo ya tengo el auxiliar que se refiere a la tercera persona del singular, Gerardo, la palabra teach ya no necesita conjugarse, queda igual. Does Gerardo teach math? Gerardo enseña matemáticas. Con respuesta corta, yes, he does. Respuesta larga, Gerardo teaches math. Yes, he does. All right. Luego, si tengo que mi sujeto es plural, ¿sí? Vamos a utilizar la palabra do. ¿Por qué? Porque el sujeto es plural. Si pueden notar la S aquí, cows. Cows significa, esos animalitos que hay en la pantalla son vacas. Do cows bark? Bark significa ladrar. Las vacas ladran. Do cows bark? Respuesta corta, no, they don't. No, no lo hacen. Respuesta larga, cows don't bark. Where do they live? Where do they live? ¿Dónde viven? Do they live in Baltimore? ¿Viven en Baltimore? Y aquí estamos agregando una WH, o sea, una palabra de WH que son para preguntas antes del auxiliar, ¿sí? Esto pues queremos saber dónde.
¿sí? Si queremos saber dónde, cuándo, por qué, bueno, eso lo agregamos antes de el auxiliar. En este caso, el auxiliar es la palabra yo. Where do they live? ¿Dónde viven? Where do they live? ¿Dónde viven? En Baltimore. Y acá tenemos la pregunta sin WH. Do they live in Baltimore? ¿Sí? Yes, they do. No, they don't. Does Alexi live in Moscow? ¿Vive en Moscú? Yes, he does. Sí, sí vive ahí. No, he doesn't. Si no vive ahí. Si yo quiero saber dónde vive porque no tengo idea de que está en Moscú, si se fijan en la primera pregunta, tengo como la idea, ¿no? De que él está en Moscú. En la segunda pregunta, pues no muestro saber ni conocer nada de dónde está, por lo tanto pregunto, ¿dónde? Where? Where does he live? ¿Dónde vive? In Cape Town. ¿No? Y aquí contestamos con respuesta larga. Aquí no podemos contestar yes, he does, no, he doesn't, porque sería como, ¿de qué? O sea, si hace qué o me explico porque no tenemos el conocimiento dónde está. Entonces te responden con la información que tú pides. Where, dónde. All right. Do they live in Baltimore? Do they live in Baltimore? Vive en Baltimore. Where do they live? ¿Dónde viven? Does Alexi live in Moscow? Vive en Moscú. Where does he live? ¿Dónde vive? ¿Sí? Entonces esta es la formación. Ponemos la palabra where antes del auxiliar do. O la palabra, o antes del auxiliar does. ¿Sí? Entonces este do es para they, we, you, and I. Y el does es para he, she, it. All right, have some questions. Does the child have a toothbrush? El niño tiene un cepillo de dientes, toothbrush, toothbrush. Yes, he does. Sí, sí tiene. Yes, he does. La respuesta larga, the child has a toothbrush. Otra pregunta, where does he brush his teeth? ¿Dónde se lava los dientes o sus dientes? His teeth. Este teeth quiere decir dientes. Where does he brush his teeth? ¿Dónde se lava sus dientes? Bueno, se lava sus dientes in the bathroom. O he brushes his teeth in the bathroom. La respuesta más larga y una respuesta más corta, ¿sí? Does Lucy like to read at the library? Does Lucy like to read at the library? A Lucy le gusta leer en la librería, o en la biblioteca. Yes, yes, she does. Sí, sí le gusta. Una respuesta corta o respuesta más larga. Lucy likes to read at the library. Right? Y ahora tenemos la palabra when. La palabra when significa cuándo. Mientras que la palabra what puede significar cuál o qué. When do you go shopping? ¿Cuándo vas? When do you go shopping? ¿Cuándo vas de compras? Shopping es ir de compras. Right, ladies? So what time do you go shopping? ¿A qué hora vas de compras? So, tenemos la WH question o palabra de pregunta, la ponemos antes del auxiliar do or does, después el sujeto, el verbo principal y complementos. When do you go to work? Oops, no sé qué hice. A ver. Me fui muy lejos. Aquí estamos. All right. When do you go to work? ¿Cuándo vas a trabajar? Oh, a las 8 en punto. At 8 o'clock. At 8 o'clock. At 8 o'clock. Esta expresión, o'clock, esa palabra, significa en punto. En punto. A las 8 en punto. Para decir las horas, vamos a utilizar la palabra at.
at 8, at 9, at 12 o'clock, en punto. So what time do you go to work? What time do you go to work? What time do you go to work? ¿A qué horas vas al trabajo? A las 8 en punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo o a qué horas? Pues la misma pregunta, ¿no? All right. Dice, ¿cuándo te ejercitas? When se ejercita él. When does he exercise? ¿Cuándo se ejercita? At 10 o'clock, a las 10 en punto. What time does he exercise? ¿A qué hora? What time does he exercise? Son dos maneras de preguntar la misma cosa. ¿Sí? ¿A qué hora se ejercita? ¿Cuándo se ejercita? A las 10 a 10 en punto. Ok. Y ahora vamos a usar un adverbio de frecuencia en la pregunta. What time do you usually go to class? What time do you usually go to class? ¿A qué hora o qué hora vas usualmente a la clase? What time do you usually go to class? Entonces el adverbio de frecuencia queda después, en este caso, del sujeto y entre el verbo principal. En esta pregunta. All right. So when or what time does the pool close? ¿A qué hora o cuándo cierra la piscina? Dice, the pool closes at 6 p.m. Vemos cómo el verbo cerrar está conjugado para la palabra the pool. ¿Por qué? Porque esta es una tercera persona del singular, ¿sí? Su pronombre es el pronombre neutral, que es la palabra it. The pool closes at 6 p.m. When or what time do you eat lunch? ¿Cuándo o a qué horas comes lunch? I eat lunch at 12. Como lunch a las 12. I usually go to bed at 11. I usually go to bed at 11. Usualmente voy a la cama a las 11. When or what time do you usually go to bed? ¿Cuándo o a qué horas vas a la cama? No? Mm. All right, you have this little map. It's Africa. You have Botswana. So where is Botswana? Botswana is in Africa. Entonces estamos otra vez con la palabra where para preguntar, ahora utilizando el verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo to be significa ser o estar. Entonces, ¿dónde está Botswana? Where is Botswana? Botswana is in Africa. Tenemos las palabras como where significa dónde, when, cuándo, what, qué o cuál, what time, qué hora o a qué hora. So where are your gloves? Gloves significa ponerse las manos, guantes. So they are at home. They are at home. Where are your gloves? They are at home. Están en casa. When is lunch? ¿Cuándo es el lunch? Lunch is at noon. What is your name? My name is Uma. What time is the movie? The movie is at 5. Entonces, todas estas preguntas son de información y podemos utilizar con el verbo to be. ¿Ok? Y tenemos esas preguntas que son información también. Utilizan where, what time, what, when, igual que las otras. Y estas los utilizamos diferente porque utilizamos el auxiliar do o el auxiliar does. ¿Sí? ¿Dónde vive ella? Where does she live? Where does she live? She lives in Belgium. Where does she live? She lives in Belgium. What time does school start? ¿A qué hora comienza la escuela? It starts, y vemos cómo el verbo de la respuesta ya está conjugado. En la pregunta no estaba conjugado el verbo principal porque tenemos el auxiliar does, y el auxiliar does hace un efecto en el verbo principal de la pregunta, por lo que no necesito conjugar en la pregunta.
Pero la respuesta, como yo ya no tengo la palabra does, necesito entonces conjugar la palabra, el verbo principal, con el sujeto, si es tercera persona. So, what does she play? ¿Qué juega ella? What does she play? She plays tennis. Ella juega tenis. When do you study? When do you study? ¿Cuándo estudias? I study at night. Estudio en las noches. All right, some more examples here. Where do they buy food? ¿Dónde compran comida? Where do they buy food? Where do they buy food? ¿Dónde compran comida? What time does the train leave? ¿A qué hora se va el tren? What time does the train leave? Este es el verbo partir o el verbo dejar o el verbo irse. Leave. Okay. When is your test? ¿Cuándo es tu examen? When is your test? What are the names? What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? Este es el posesivo del plural para decir sus, their names, sus nombres. Their names, y vemos como names coincide con el posesivo plural, ¿sí? Y como el posesivo plural coincide o tiene concordancia con el mismo verbo to be, ¿sí? Y pues todos estos son plurales, ¿no? Recordemos la concordancia, ¿sí? All right, so we have finished the lesson today.